Iniciamos. Buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. El día de hoy tenemos un gran invitado de lujo, un amigo, el licenciado José Bonifacio Jiménez, mejor conocido como Boni en el bajo mundo de recursos humanos. Es una gente con una gran experiencia en muchas empresas. Trabajó muchos años en Ford Motor Company, luego se fue a subsidiarias o a filiales allá en maquiladoras. Finalmente, actualmente está en Guadalajara, exitosamente como consultor de recursos humanos. Y queríamos hoy tocar un tema, sobre todo que estamos en inicio de año, tocar el tema de un poquito qué significa la planeación, qué son los kickoffs, qué diferencia hay contra la presupuestación, qué tanto se debe o no de involucrar al personal o es una cosa impuesta. Y déjenme empezar con una primera confesión para entrar en detalles. Yo trabajé en Olivetti, una compañía transnacional muy importante durante 9 años y medio, casi 10 años. Y en 10 años nunca tuvimos una reunión de planeación estratégica. Nunca tuvimos una reunión de perdón, solamente tuvimos una vez a un director, Fabricio Resta, se le ocurrió hacer una reunión de planeación muy interesante, muy profesional, muy bien hecha, y el resultado de esa reunión de planeación nunca se supo, nunca se aterrizó, nunca se hubo seguimiento. Entonces, yo tengo muy poca experiencia práctica con planeación estratégica y táctica. Me certifiqué por asuntos del destino en planeación estratégica y táctica con, yo creo que los mejores en planeación estratégica y táctica en México, que es el TEC de Monterrey, con Faustino Barrón y su esposa Violeta Chirinos, que son el factotum, los más importantes que hay en planeación estratégica. Me certifiqué con ellos junto con mi esposa Cristi para hacer un proyecto. Estuvimos trabajando durante 4 años y yo fui el responsable de la planeación estratégica y táctica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México a nivel federal y en algunas entidades federativas. Entonces, conozco, tengo toda la metodología de planeación estratégica y táctica, la recomiendo, he dado clases, he dado cursos sobre planeación estratégica, creo mucho en ella, pero lo que quiero hacer es rebotar un poquito con Bonnie, que es un gran conocedor del mundo de las pequeñas, medianas y todos, y un poquito decirte, oye, Bonnie, ¿qué es lo que funciona más en México? Donde a la gente se le impone un presupuesto y le dicen, mira, este es el presupuesto de este año, está dividido más o menos de esta forma, y ahora sí tú arráncate. ¿O tú crees que sí hay en algunos casos esas experiencias de planeación estratégica y táctica? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Es un gusto volver a compartir contigo, sobre todo la dinámica que siempre hemos tenido de nuestra visión de recursos humanos. Apenas hace 50 años que salimos de la universidad, que lo estamos por festejar ahora próximamente, y en donde creo que nos vamos a reunir muchos amigos de cuando estuvimos iniciando en 1973 en la Universidad Iberoamericana. El gusto de platicar contigo es por la amistad, es por lo que nos conocemos y sobre todo por los puntos de vista que tenemos cada uno sobre la función de recursos humanos. Dicho lo cual, yo en la vida profesional tengo 50 años trabajando en la industria, en la industria automotriz, farmacéutica, chocolatera y de alimentos, y donde he tenido que participar de alguna manera en la planeación estratégica. Hay ocasiones en que yo tuve que participar como ejecutor más que como líder en la reunión de planeación estratégica. Sobre todo en la planta de Ford, donde en las plantas de Ford, pues ya te llegaban los objetivos desde el corporativo y esos eran los estratégicos
y después para la División de México, y tú tenías que hacer un despliegue de objetivos para poder dar cumplimiento a estos. Entonces, lo que quiero decir es que es bien importante, como todo, que exista una disciplina y un orden. Necesitamos tener una disciplina y un orden y un foco hacia dónde trabajar en una organización. El Departamento de Recursos Humanos tiene que ser un socio estratégico, sea la empresa donde esté, y si no lo es, hacerlo de esa manera, tratar de hacerlo. ¿Para qué? Para que, obviamente, una planeación estratégica empieza después de tener un presupuesto, pero también dentro de las empresas existe lo que es la misión, la visión y los valores y la cultura de la empresa. Tomando en cuenta eso, hacia abajo, tiene que haber una disciplina y tiene que haber un orden y tiene que haber medibles y tiene que haber seguimiento a estos. Si tú me das 1 millón de pesos, pues a lo mejor yo me lo gasto en un mes. Pero ¿qué pasa si me das el 1 millón de pesos y me dices, oye, pero necesito que a final del año me des 1,200,000? Entonces hay que hacer una estrategia para regresar ese millón y los 200,000 pesos de forma ordenada. Contestando tu pregunta, si tú me das 1,000 pesos y no me ordeno, a lo mejor me lo gasto y no sé ni en qué me lo gasto. Ok. De acuerdo, cuando estoy totalmente de acuerdo y creo que funciona muy bien y así ha funcionado, cuando tienes tú todo el control o todo el proceso de una organización. Pero te voy a poner y vamos a hablar sobre todo de las pymes, que es la mayoría en México. Y yo te diría, pues una pyme puede ser te voy a poner un ejemplo de una cafetería, un Starbucks, que podrá tener 20, 25 empleados y puede tener ventas interesantes. ¿Tú crees que ellos lleguen a hacer una planeación? Bueno, yo creo que a cualquier nivel puedes hacer una planeación, ¿eh? La planeación no necesariamente tiene que ser anual. O sea, yo creo que la visión es la que te va a llevar a un resultado anual. Pero para mí, hablar de una planeación estratégica es ver qué voy a hacer esta semana, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en un mes? ¿Qué voy a hacer en 3 meses? Porque en el Starbucks, pues ya ves que ellos se reúnen, se echan porras, dicen cuál es lo que tienen que hacer y saben hacia dónde va el negocio, ¿no? Entonces, el líder es bien importante para que se lleve a cabo. Si no es una planeación estratégica, es una planeación de negocio, de qué vamos a hacer de acuerdo a las responsabilidades de cada uno, pero con objetivos tangibles que podamos estar revisando. Eh, yo no sé si hagan o no hagan una prevención estratégica como tal en una empresa grande, pero lo que sí entiendo es que de alguna manera saben que empiezan a 1 hora, terminan a 1 hora y cuál es el objetivo que tiene que hacer y cuál es la función que tiene que hacer cada uno de ellos para que el negocio funcione. Ok, entonces tú lo que me estás diciendo es de que probablemente no exista la palabra de planeación estratégica como tal el concepto, pero sí se hace y a veces hasta el tamaño del negocio que sea. Te pongo un ejemplo muy de Guadalajara, puedo tener yo una carreta de esos tacos en Mexicalcingo, pero a lo mejor yo decido tener la mejor carreta de tacos de carne asada. Y entonces yo me reúno con mis gentes y voy a decir, ¿sabes qué? Antes de abrir, tenemos que barrer y tenemos que echar agua para que sea el lugar más limpio. Y tenemos que tener todas las salsas y todas las salseras todos los días hechas frescas. Y tenemos que tener las mejores tortillas hechas a mano. Y tenemos que tener que el cliente se le atienda. Tú te vas a dedicar a atender a estos clientes, a esta zona, tú te dedicas a esto, tú te dedicas a esto, y esperamos poder obtener más o menos estas ganancias. De alguna forma es una planeación tal vez muy burda, pero sí existe una planeación. ¿Podríamos equipar este ejemplo? Definitivo. Es más, yo me voy un poquito, es muy claro y si no pones orden, no sabes ni cuánto entra ni cuánto sale y lo principal es que no estás viendo al cliente como tu foco principal. Realmente para vender tienes que atender bien al cliente, pero te doy el ejemplo de las Marías, las que venden las quesadillas y las que venden sus tacos.
Tú ve y tienen sus tacitas perfectamente bien ordenadas de lo que te van a vender y tienen perfectamente bien definido cuánto de masa es lo que van a necesitar. Y eso es lo que producen ese día. Pero ellos llegan ordenadas, llegan y eso se llama planeación. A lo mejor no le llamamos planeación estratégica, pero le llamamos planeación de ventas del día, que al final de cuentas te va a llevar un resultado que es lo que tú estás buscando. Yo hacía un ejercicio de planeación estratégica y táctica con líderes sindicales para un poquito después de enseñarles la teoría, les decía, mira, ¿qué te parece si organizamos primero un evento, el guadalupano, el típico de vamos a organizar la fiesta del 12 de diciembre y vamos a hacerlo primero sin ningún plan y luego usando estas herramientas? Y cambiaba totalmente la forma de actuar. Eso lo hice muchas veces con el sindicato de Bimbo, de harineros y panificadores, y donde me decían, pues la verdad lo que nos faltaba, nosotros todo eso que nos dices ya lo hacemos. Lo único que nos da estas fórmulas de planeación estratégica y táctica es una forma diferente de cómo organizarlo, y eso da mejores resultados. Entonces, yo lo que sería interesante tal vez sería el desmitificar, el decir, oye, no se requiere hacer el gran evento del kickoff y salir de la compañía y hacer todo un desplegado, sino empezarte a poner de acuerdo. Es la ejecución, efectivamente. Es la ejecución y la ejecución, tienes tus objetivos estratégicos, llámale de la empresa que sea, pero necesitas tener tu visión y tu foco en el objetivo estratégico. Y luego, lo importante es cómo es la ejecución. Y la ejecución debe de ser, te voy a decir teóricamente, lo que es el despliegue de objetivos de arriba hacia abajo, con la visión del de abajo estar apoyando al de arriba y el de arriba al de arriba, para que los objetivos estratégicos se den. Para que esto suceda, pues tienes que tener una organización y como la organización, pues utilizas el objetivo y qué tienes que hacer tú en tu posición para lograr ese objetivo. Si tú no te ordenas de arriba hacia abajo y no existe información y no existe comunicación para ver los avances, lo único que va a pasar es que van a empezar a echar flechazos para todos lados y no va a haber la consecución del objetivo que tú estás buscando. Es algo a lo que tú comentas ahorita que lo hiciste con el sindicato de Bimbo. Si no hay orden, no hay disciplina y no hay una guía y no hay un objetivo al que hay que seguir, cada quien se va a ir por su lado. Y lo peor de todo es que hay ocasiones que tú tienes una visión a principio de año y la revisas hasta final del año. ¿Pero qué revisas? Si ya pasó un año. O sea, es a lo que me refiero, que tiene que haber una disciplina en la que tenga que haber comunicación, tenga que haber dirección, pero también objetivos que sean medibles y cuantificables para ver los avances. Estoy de acuerdo. Fíjate que también estás hablando tú mucho de orden. Nosotros cuando hicimos el nuevo sistema de justicia penal, una alternativa interesante, muy interesante, era el hacer objetivos y trabajar en línea, pero se decidió que la mejor forma de lograr la estandarización es a esa base de procesos, pero procesos perfectamente mapeados, muy seguidos, y no solamente procesos, sino llegar a protocolos. O sea, decirte, ¿qué crees? No le pienses mucho, tienes que hacer esto. Por ejemplo, cuando decíamos, oye, ¿dónde se inicia el problema? ¿Dónde vamos a hacer si hubo o no un delito? Era el famoso que le llamaban IPH, Informe Policial Homologado, y donde decíamos, todas las policías de México tienen que llenar exactamente igual el informe policial homologado y tiene que constar de tal, 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 tal y tal. Porque si nos íbamos, si les dejabas un poquito abierto a que tengan decisiones, llega un momento en que te podías perder. Entonces yo a lo que te voy y mi pregunta es, oye, si yo tengo una organización donde tiene procesos muy, muy definidos los procesos y en algunos casos tiene protocolos ya muy, muy armados,
¿dónde queda la planeación? No, eso es para lo que tú tienes es para ejecutar. La planeación estratégica empieza desde qué es lo que la organización está buscando para hacer negocio, ¿no? O sea, entonces tú empiezas de arriba y luego la ejecución es a través de los procesos. Y hay ocasiones que al finalizar el periodo anual de la planeación estratégica, cuando la revisas, automáticamente también puedes revisar los procesos, porque de alguna manera los puedes ir mejorando. O sea, los procesos no están para estar en piedra. O sea, conforme vas creciendo, conforme va habiendo efectividad en el negocio o no efectividad en el negocio, te metes a los procesos. Eh, eh, al rato, cuando sea el momento, te voy a platicar mi experiencia de cuando pasamos la planta de Cuautitlán de ser una planta obesa de Ford de Cuautitlán y era la número 27 o 28 de Ford de Norteamérica y la intención en aquella ocasión era pensar hasta en cerrar. Metimos la manufactura esbelta y llegamos a ser la número 1 en 4 años de Ford de Norteamérica. ¿Pero por qué? Porque estandarizamos procesos. ¿Por qué? Porque teníamos objetivos muy claros a 3, 5 años. Teníamos definidos los procesos. Empezamos a ver la mentalidad Lean, que era la manufactura esbelta cuando la tuvimos que ver. Y es por eso que yo me enamoré de lo que es el orden y limpieza, que es fundamental para cualquier negocio, para poder crecer y subsistir en ocasiones. Pero cambiamos todos los procesos, ¿eh? Cambiamos, o sea, y mira que Ford tiene políticas y procedimientos, ahora sí, hasta el libro, el Blue Book, que te tiene, porque así dice el procedimiento. Tuvimos que cambiar, o cambiábamos o nos moríamos. Entonces yo creo que para eso existen los procesos, para guiarte, pero también a los procesos hay que evaluarlos, porque hay muchas ocasiones en que hay procesos que quedan inservibles y hay otros que tenemos que darle un valor más importante, ¿no? Ese es mi punto de vista. Tienes mucha razón. Yo creo que estás dándole en un asunto clave. Todos sabemos que a final de cuentas el inventor de la producción de automóviles en línea es Ford Motor Company. Ellos son los que, ellos no inventaron el automóvil, pero sí inventaron la producción en línea. Entonces, Ujú. son los reyes de la producción. Pero sin embargo, con muchos años, ¿qué pasó? Llegan los japoneses, llegan con el just in time, que es, yo creo que es una gran falacia, y llegan con lo de mejora de procesos y todo eso, y ese un poquito donde me dices, tuvimos que o cambiar o cerrar. ¿Nos puedes contar un poquito de esa experiencia? Sí, fíjate que era una planta muy ineficiente. De hecho, en el Toyota Way viene como un caso de éxito, orgullosamente, porque inicialmente era una planta donde existía la planta de motor, fundición, motores y ensamble. La de fundición estaba cerrada, la de motores la aprovecharon para empezar a hacer un tipo de camión, que era un La que camión. estaba en la villa, ¿no? La que estaba en la villa era la de motores. No, 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 todo estaba en el site de Cuautitlán. Todo en Cuautitlán, ok. Sí, sí, te estoy hablando que eso fue del 2008 al 2012, 2013 más o Ok, menos. ya bastante reciente. Sí, la villa estaba cerrada. Ok. Entonces, éramos 4,000 y pico de colaboradores, eran dos plantas, la planta de motores y la planta de ensamble, y en la planta de motores se hacía un camión muy especializado que, bueno, que hasta se hacía por orden para la gente de Estados Unidos, que servía para llevar sus yates, para llevar el motorhome y eso, y del otro lado hacíamos diferentes tipos de automóviles, no era uno nada más. Entonces se decidió que pues que todo eso era desperdicio, porque para pintar el camión tenías que pasar de la planta de motores por la calle y luego meterlo a la planta de ensamble y que lo subieran y que se pintara. Entonces imagínate el desperdicio de tiempo que había en eso. Nomás te pongo como ejemplo. Entonces empezamos a transformar primero nuestra mentalidad.
nuestra cultura, porque pues como dices tú, éramos los reyes de la producción en línea, ¿no? Y en masa. Y de repente, pues hay que sobrevivir. Entonces, de alguna manera, tuvimos una metodología que nos fue llevando a que en 3 años cada 6 meses nos evaluaban y teníamos un plan de trabajo definido. Ahí sí teníamos una planeación estratégica y el objetivo era muy claro, sobrevivir. No, obviamente, pues había muchas tareas y había muchos módulos que teníamos que cumplir, pues desde el justo a tiempo, equipos de trabajo, las 5 S, ¿cómo se llama? El just in time que decías tú ahorita, el flujo de materiales. Entonces, primero, ver cómo íbamos a adelgazar en gente, porque éramos 4,800. Y luego, poco a poco, cómo íbamos a ir avanzando y conforme íbamos avanzando, pues íbamos quitando lo que era el desperdicio en cuanto a espacios de producción. Entonces empezamos a quitar bodegas, empezamos a quitar el campo de fútbol, por ejemplo, que eso fue los campos deportivos, porque eso no genera valor. Empezamos a cerrar lo que era la planta de motores, que ya no fuera parte productiva. Y así nos fuimos semestre tras semestre. Y tuvimos que negociar con el sindicato el que o apoyaban o eran socios en el negocio, se volvieron socios estratégicos en el negocio o se cerraba. Porque si continuábamos con esa mentalidad sindical, pues no íbamos a poder salir adelante. Y eso fue algo que nos ayudó. Y fuimos haciendo bloques de personal que los íbamos nosotros liquidando. Teníamos una programación, pero le dimos una muy buena liquidación. Y entonces salían primero los temporales, luego salían los más nuevos que teníamos de acuerdo al contrato, y curiosamente al final casi nos quedamos con la gente más antigua, que funcionó a través de grupos de trabajo, células de 8 personas. Y eso fue lo que nos ayudó muchísimo y la motivación a que realmente la producción se llevara a cabo. Platicarte todo el proceso, la verdad es que fue muy largo, pero fue muy exitoso. Y algo que sucedió mucho es que había mucha comunicación, muchísima comunicación. Informábamos a la gente lo que tendría que ser, tanto lo bueno como lo malo. ¿Sí? Y al final de cuentas, logramos poco a poco ir siendo eficientes, hasta que al final, te digo, la última evaluación que nos hicieron, fuimos la planta número 1 en Ford de Norteamérica, de Now, pero también le ganamos en ese momento. Estábamos compitiendo Hermosillo, Chihuahua y Cuautitlán. Por una centésima, una baba de perico, ahí hubo una rebatinga si era más efectivo Hermosillo o Cuautitlán. Cuando Hermosillo había nacido con esa mentalidad, la planta de Hermosillo de grupos de trabajo, y Cuautitlán no. Y entonces llegamos a tener una cultura de trabajo de cero desperdicios, una cultura de trabajo de cómo ver el sí de las cosas y sobre todo ver las cosas con calidad. O sea, fue un proceso muy interesante y te digo, de hecho, está como un caso de negocio ahí en el libro de Toyota Way. Yo creo que fue un caso titánico porque habría que recordar de que la planta de Cuautitlán venía de un terrible conflicto gravísimo de la huelga de Ford, hasta un asesinato, y luego se hace la creación de Hermosillo diciendo vamos a crear una planta sin los vicios de Cuautitlán, porque sí, así Cuautitlán es una compañía que ya no sirve, es una Ford vieja, y así como decidimos que algún día teníamos que quitar la villa, la que era la de donde hacían originalmente motores ahí, Ajá, y ahí donde trabajaba la Foca, no sé si trabajabas tú con él ahí en la villa, sí, cómo no. y decían, ahora tenemos que deshacernos de Cuautitlán. Y yo creo que es un caso exitosísimo el decir, oye, Cuautitlán, en una zona difícil sindical, con un sindicato no nada domesticado, con Guadalupe Uribe, un sindicato aguerrido, el haber logrado todo esto, pues yo creo que son resultados que realmente van más allá de lo común.
Sí, 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 efectivamente. La villa cerró poco antes, de esto. Y Hermosillo ya había lanzado también la planta. Ya existía Chihuahua y Hermosillo, pero definitivamente el foco era, no podemos con Cuautitlán, es una planta muy obesa, es una planta muy cara, es una planta que no nos está dando a nivel mundial lo que nosotros queremos, y nos pusieron ese reto. Y la verdad que gracias al liderazgo de varias personas, en las que me incluyo, tuvimos que unirnos y hacer ahora sí como muéganos, decir, teníamos muchos años de haber trabajado en Ford y había sido nuestra alma mater, Cuautitlán, ¿no? Entonces también eso hace que el sobrevivir a algo que quieres tanto y que te costaría mucho, hablarlo románticamente, cerrar. Entonces eso hizo que nosotros nos reuniéramos y saliéramos adelante. Y éramos los mismos gerentes, que también tuvimos que cambiar nuestra forma de pensar. Definitivamente tuvieron que cambiar el gerente de planta en aquel entonces. Trajeron una persona que había estado en Europa, en una planta en el Centro de Desarrollo de Alemania, y él había estado en Hermosillo y él fue el que nos lideró junto con, con la dirección del corporativo de México, ¿no? Y sí, la verdad es que fue un éxito y sobre todo te enseña a ver que las cosas sí se pueden hacer, porque cada vez el reto era más fuerte, cada vez el reto era más fuerte. Te voy a poner un ejemplo, nosotros teníamos accidentes, pues no graves, pero sí accidentes incapacitantes por la forma en que trabajábamos. Y uno de los objetivos que nos pusieron era cero accidentes, o sea, la mentalidad 0-100, ¿no? Ujú. Cero accidentes y nadie de rotación, que no se vaya la gente. Y de presentismo, el 95 o 97%, no ausentismo 5, presentismo 97%. Entonces, nosotros decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos tuvimos que meter una metodología de riesgos, de evaluación de riesgos, para también cambiar la cultura de todos los colaboradores. Y con orgullo te puedo decir que durante un año no tuvimos en la villa, no tuvimos un accidente incapacitante. Sí tuvimos incidentes, ojo, incidentes sí, pero accidentes incapacitantes no tuvimos y se rompió el récord, pero bueno, para eso están. Y lo que no puedes hacer es ocultar accidentes. Cuando le das la seguridad a la gente en su trabajo, automáticamente se ve reflejado en la productividad de la empresa. Entonces, son detalles que pasaron, Alfredo, que creo que fueron básicos y fundamentales para la transformación. Y ya después de ahí, en el 2000, es que ya me pierdo, en el 2013, sí, en el 2013 fue cuando me fui a Chihuahua para continuar con la manufactura esbelta, pero ya bajo una mentalidad de cambio de cultura para que las cosas se hicieran bien. Ahora, ¿cómo ves tú que vienes tú como cabeza de recursos humanos, donde tienes mucha cultura de procesos, de planeaciones, de forma de hacerlo, y luego te encuentras con una gran empresa, pero es una empresa familiar, una empresa mexicana con la chocolatera en Jalisco? ¿Hay un choque en cuanto a la mentalidad o qué pasa? Mira, te voy a decir, a mí, yo vine aquí al PESI, a la chocolatera, porque estaba en crecimiento y había un líder que había tenido posiciones importantes en Hershey, en Anderson Clayton, señor David Lomelín, y me invitó a venir a trabajar porque era el crecimiento de la empresa. Y yo cuando llegué, el dueño, que es el CEO de la compañía, tenía claro que para poder crecer había que organizarse y había que fundamentalmente ver a la gente. Entonces llego yo como director e implemento lo que es el modelo de gestión de recursos humanos. Tan sencillo como atraer, desarrollar, fidelizar
y a través de modelos de gestión de evaluación del desempeño, orden, sobre todo, y empezar a culturalizar a la gente. Una de las ventajas, Alfredo, de aquí de la chocolatera, es que la visión del dueño era, y nos decía, es mi consejo de ancianos, éramos puros retirados de empresas transnacionales, de Kodak, de Hershey, y estaba yo de Ford. Entonces, eso ayudaba mucho a poder llevar de arriba hacia abajo el cambio cultural. Hicimos un cambio de cultura, quisimos implementar la manufactura esbelta, pero la gran ventaja que tuve yo, que luego te puedes tropezar por la pregunta que tú dices, es que la cabeza estaba de acuerdo. Entonces, a pesar de que estaba de acuerdo, pues había veces que teníamos, pues que convencerlo, ¿no? Porque cuando estás en un corporativo, pues la línea viene desde arriba y lo haces porque lo haces. Entonces, realmente mi tesis doctoral fue hacer de Alpes y Chocolate, de un departamento de personal, ser a través con la gente, con la cultura, con la implementación del modelo de gestión, es un referente ahorita aquí en Guadalajara, el Departamento de Recursos Humanos. Pero a lo que voy es, si tú no tienes el apoyo incondicional, o más bien condicional o incondicional del dueño y del director ejecutivo, junto con tus partners, que son los directores de la organización, pues difícilmente lo puedes lograr. Pero todo lo logramos a través de planeaciones estratégicas. Cada año revisábamos nuestra planeación estratégica y utilizábamos el Balance Scorecard. Y así lo hicimos. Y de la misma manera con la gente en el piso, los colaboradores operativos. Entonces, todo el mundo sabíamos cuáles eran nuestros objetivos. Cada trimestre se entregaba, se hacía un informe a todo el personal del Estado de la Nación hasta final del año, cómo habíamos terminado. Entonces, sí, a mí me pasó también un poquito en el grupo BAFAR, cuando llegué en el grupo BAFAR, que también es un grupo muy grande, y es y la verdad ahorita es un emporio, era cuando estaban empezando ¿cómo se llama? Con el cambio cultural. Entonces ahí yo estuve poco tiempo, estuve 2 o 3 años, y ahí, por el mismo tamaño de la empresa, por la misma diversificación de la empresa, de repente no era tan fácil el poder, el poder implementar mucho de lo que es recursos humanos. Pero lo que sí era un hecho es que lo tenía como un pilar Eugenio Baeza, que es el dueño de la compañía y el CEO, que recursos humanos era necesario para el crecimiento. Entonces, esas fueron las dos experiencias familiares que a mí me tocaron, de empresas familiares, y también me tocó cuando estuve en Baxter, pero pues en Baxter, en las maquiladoras, ahí sí ya nos llegaba toda la información para desarrollarla, pero llevábamos a cabo el deployment, llevábamos a cabo los medibles, por eso hablo tanto del orden. No sé si contesté tu pregunta. Sí, no, perfecto. Tengo una duda en cuanto al modelo de gestión de tú hablas, y lo has referenciado varias veces, la fidelización, y como una parte importante que es el que, digamos, en términos coloquiales, el que el trabajador se ponga la camiseta de la empresa, ¿no? Yo tengo una gran duda donde no es la empresa, sino son los tiempos. Y estamos hablando de los millennials y los centennials, en donde lo que no les interesa en absoluto es la fidelización. Si no dice, espérame tantito, yo no vengo aquí a quedarme un largo tiempo, vengo aquí nada más a pasar un tiempo, cuánto no lo sé, pero tengo perfectamente claro que una cosa es la empresa y otra cosa es mi persona. Y yo tengo intereses muy diferentes a los que tiene la empresa. ¿Cómo ves este asunto? ¿Cómo puedes fidelizar a esta gente que tiene a veces conceptos tan diversos? Fíjate que hay que poner en panorama que habemos 4 tipos de generaciones hoy en día trabajando en las empresas. Todavía hay baby blooms, hay Zetas,
hay millennials, hay centennials, ¿no? Entonces, creo que la función del Departamento de Recursos Humanos hoy es buscar la forma de que la compañía se adapte a la nueva generación. El día de hoy representan el 35% de la fuerza laboral mundial, tanto como clientes como colaboradores. Y para el 2030 va a ser el 70%, estamos hablando en 7 años. Entonces, no podemos pensar como era exitosamente nuestra empresa hace 5 años o hace 10. Tenemos que pensar cómo puede ser exitosa dentro de 7 años, porque esa misma generación es la que va a estar viniendo y es la que va a estar haciendo que tu negocio funcione. Entonces, hay que buscar las maneras de cómo hacer atractivo el trabajo para ellos. Y hay muchas, de hecho existen muchas formas de hacerlo y a lo mejor luego mitificamos mucho que el millennial es la persona que no se quiere quedar en las organizaciones. Sí, cierto, son las mayorías, que lo que quieren es llegar a irse, pero hay empresas que han demostrado con casos de éxito que si tú lo haces de una manera diferente, te enfocas apoyando a los millennials para que se fidelicen, primero tienes que también trabajar en tu gente intermedia entre los baby boomers y los millennials, que en este momento son los líderes, probablemente, los líderes de los millennials. Entonces, yo sentiría que lo que hay que hacer, y es como yo lo veo, o sea, los millennials no se van a adaptar a nosotros nunca. ¿Por qué? Pues porque nosotros, hablo de la gente de las generaciones anteriores, pero nosotros sí debemos de adaptarnos a esa generación que es la que va a empezar a mandar poco a poco. Ya está mandando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que buscar mucho hacer nuevas, diferentes tipos de organizaciones, tratar no de utilizar organizaciones tradicionales, no dar responsabilidades como antes, sino grupales, por proyecto, utilizar la fuerza y las habilidades de cada una de las generaciones para que el negocio funcione. No tengo una fórmula, Alfredo, pero lo único que sí creo es que o te adaptas o te adaptas. Y no podemos, simplemente con los hijos pasa, ¿no? De repente dices, es que mira, si yo a mi papá le hubiera contestado de esa manera, los dientes se hubieran quedado en la esquina de la casa, ¿no? Y ahora los millennials, porque además hay que tomar en cuenta una cosa, hay dos tipos de millennials, los iniciales y los finales, ¿sí? Entre ellos mismos hay diferencias. Entonces, meterte a una fórmula, meterte a ¿qué debo de hacer? Yo creo que cada cultura de cada organización, tanto mediana, grande o pequeña, tiene que empezar a adaptarse y a entender esa generación. Si nosotros pensamos que vienen para destrozarnos, no, yo creo que estamos empezando mal. Vienen para quedarse, es una realidad. Ahora bien, el líder de recursos humanos, el equipo de recursos humanos, ¿cómo crees tú que deba de conformarse? ¿Tú crees que debería de ser el líder de recursos humanos una gente muy joven que tenga esos conocimientos, que tenga esa forma de planear estructuras en una forma diferente, que sea muy aventado, muy dado a los cambios? ¿O tú crees que se requiera, por otro lado, una gente de gran experiencia para ir dando los pasos firmes? ¿Cuál crees tú que sería una especie de ideal en cuanto a liderazgo en recursos humanos? Mira, yo pensaría en una combinación inicialmente, porque la experiencia es la experiencia, obviamente. Y sobre todo cuando has pasado por tantas generaciones, cuando tienes cierto Mm. número de años, los años lo que te dan la experiencia. La gente joven, que es lo mismo, o sea, si tú pones una gente joven millennial en el área de recursos humanos y es una persona que sabes que se va a ir en 2 años, pues refórzate con alguien que sepas que va a poder quedarse un poquito más y que vaya dando la estructura al departamento. Pero es importante que escuches,
que tengas dentro del Departamento de Recursos Humanos, déjame darte un ejemplo. Como director de Recursos Humanos, una persona probablemente que no sea millennial, que sea de la siguiente generación y que tenga experiencia. Y luego, dentro de tu departamento, tener un área de desarrollo organizacional muy fuerte, una área de desarrollo organizacional que se enfoque a las necesidades de la gente, a qué, a sus capacidades, a sus conocimientos, a sus habilidades, pero también a sus comportamientos, que es muy importante, porque luego nosotros calificamos sin saber por qué son los comportamientos de la gente. Y eso te puede orillar o te puede ayudar a llevar a hacer una cultura, porque se va a volver una cultura dentro de tu organización que te lleve a la mejor a la fidelización de la gente. Porque hay que romper paradigmas, hay que romper paradigmas y hay que ver las realidades como son. Volviendo a mi caso de Ford, de Cuautitlán, nadie creía que Cuautitlán pudiera y se pudo, pero para eso hay que estar retando el status quo, hay que estar retando lo que no nos está dejando valor y ver lo que sí nos está dejando para ir formando e ir estructurando nuestra organización. Porque si sabemos que en ciertas áreas la gente se nos va a ir a los 3 años, pues empieza a traer gente que se vaya capacitando dentro de tu área de desarrollo organizacional. Si tú sabes que hay departamentos o áreas que es mucho de investigación y tienes que atraer gente a la que le vas a tener que invertir y son de la generación millennial, pues también piensa en cómo lo vas a sustituir, sobre todo cuando son puestos claves o cuando son personas claves, ¿no? Se vuelve toda una esfera, Alfredo, en la que se vuelve un reto para las organizaciones grandes, pequeñas, medianas, la que tú quieras. Entonces hay que trabajar con ellos, pero no los contratemos con el estigma de que es imposible trabajar con ellos, porque nunca te lo vas a, eso nunca no vas a poder avanzar, ¿no? Ujú. Para finalizar un poquito, Bonnie, ¿cuál es tu opinión sobre los ERPs, estos sistemas de control, donde me están diciendo, o algunas gentes dicen, mira, muchas gentes de recursos humanos trabajan más para el ERP y para tratar de sacar y explotar de ahí todos los datos, y esas grandes decisiones y grupos de trabajo que se hacían en recursos humanos se han terminado porque ahora todo mundo trabaja para las plataformas de control. ¿Tú cómo ves ahora los departamentos de recursos humanos modernos, sobre todo hablando de empresas medianas y pequeñas donde los grupos de trabajo son bastante, digamos, bastante, no débiles, pero sí, digamos, de pocas personas que tienen que hacer mucho trabajo? Uf, qué pregunta. Es que es una transformación también cultural, ¿no? Antes para que te dieran un apoyo, digo, dentro de toda la época, de pasar de la máquina de escribir en mecánica, luego a la eléctrica, luego pasar a la computadora, luego pasar todo eso, pues te va generando ciertos cambios culturales. Lo que yo creo es que tienes que verlo como una ayuda, pero también a la misma vez es una ayuda que te tiene que dar tiempo para que tú como recursos humanos puedas atender a la gente. O sea, un departamento de recursos humanos que está encerrado en su escritorio, llenando reportes, llenando formas de altas, bajas, lo que se tenga que hacer dentro de la plataforma y no está en el piso, pues lo único que creo que puede suceder es que pues no hay departamento de recursos humanos o de personal, como le quieran llamar, ¿no? Creo que tienes que verlo como una ayuda. En mi experiencia, cuando hemos metido ese tipo de plataformas en Alpesi, la última, todo era manual y al final todo quedó en una plataforma que le llamamos CH Suite, que lo hicimos domésticamente. Y veíamos cuánto tiempo nos ahorraba lo que estábamos haciendo contra lo que ahora lo estaba haciendo la plataforma. Y ese tiempo lo, lo, lo poníamos como objetivo
para ir a atender a la gente, tanto al administrativo como al operativo. Éramos 1,250 personas en dos plantas. Entonces requeríamos de mucha atención y sobre todo teníamos que ir mucho al piso porque estábamos haciendo pues toda la cuestión del contrato colectivo, pues todos los fundamentos legales que cambiaron, ¿no? Entonces, mi recomendación es que lo vean como una ayuda, no esclavizarte a la plataforma, que muchas veces es lo que llega a suceder cuando realmente no vemos el beneficio de tener ese equipo, de tener esa plataforma, pero también el beneficio de tener en el Departamento de Recursos Humanos alguien que pueda atender a la gente en el piso. ¿De qué nos sirve tener todo ordenado y saber que el CARDEX de una persona, si adentro hay fuego, por ejemplo, ¿no? O se Ok. nos está yendo la gente, Te, ¿no? te entiendo bien. Lo que pasa es que mucha gente se va con los sistemas y donde a veces la misma persona dice, oye, pues yo los de recursos humanos ya ni sé dónde están ni los veo porque no los necesito, porque yo voy a mi terminal, en mi terminal solicito vacaciones, ahí las planeo, ahí y todo me lo da el software, ahí veo todo eso, ahí pido si tuve problemas con mi tiempo extra, donde todo esto, quejas y todo eso, y entonces todo lo veo en la plataforma y ya no veo a la gente de recursos humanos. Y me acuerdo de que mi cuñado trabajaba, una vez le dio su jefe una regañada en tren de México a Monterrey, tratando de explicarle el concepto que tú nos estás dando ahorita. Uno decía, tienes que tener presencia, la gente de recursos humanos tiene que tener presencia, presencia sobre todo en la planta y en los lugares de trabajo. Tienes que tener presencia, por ejemplo, conoces el tercer turno, sabes dónde come la gente, sabes dónde se baña, conoces los baños, o sea, ese es el conocer las tripas del negocio, el estar cerca, conoces los problemas de la gente, sabes con quién está casado, quiénes son sus hijos, y eso es a veces lo que se nos olvida porque los sistemas están ya muy por arriba de esas capas. ¿Cómo lo ves? Sí, no, es definitivo, pero lo importante es que en el cambio cultural de cuando tú implementas un ERP, ya ves que implementarlo es un rollo y cuesta mucho trabajo. Necesitas, perdón, y te necesitas meter muchísima información y información veraz, porque si no metes la información básica al principio, de nada te sirvió los ERPs, ¿no? Entonces, una cosa es esa y la otra es decir, a cambio de eso, necesitamos meternos más con la gente. Necesitamos ver las necesidades de la compañía. Es ahí cuando te vuelves business partner, ¿no? Realmente un verdadero, ¿cómo se llama? Eh, Socio de negocios. socio de negocio, socio de negocio a todos los niveles, ¿eh? No, no es la dirección nada más. Cuando hablas de que recursos humanos tiene que ser parte de la planeación estratégica y del modelo superior, esa misma cultura es de arriba hacia abajo. Y hay que entender y convencer a nuestros jefes o a la alta dirección de que el que tengamos una plataforma donde tengamos toda la información bien puesta, eso nos va a generar probablemente un poco más de trabajo al tener presencia con todos los colaboradores y tener también muchísimos medibles que sean efectivos, Alfredo. Tú acabas de comentar algo muy interesante. Hay veces que no sabemos ni cuántas personas tenemos, ni cuántas personas se nos están yendo. En el momento en que te metes a ver ¿cómo se llama? Todos los hilos de la organización y te das cuenta de las necesidades de las personas, es cuando realmente empiezas a hacer la administración de recursos humanos, de capital humano. El ERP es la administración del personal y el capital humano y los recursos humanos es con la gente, es con los líderes, ¿sí? Hay que tener la mentalidad y por eso es importante participar como socio estratégico en las organizaciones, por más grandes, pequeñas que sean. Recursos humanos es el core de los negocios ahorita. De nada me sirve tener un ERP sensacional si no sé ni cómo llenarlo O cómo y, interpretarlo, que es lo más o cómo interesante, ¿no? interpretar lo que es lo peor, ¿no? Sí. Ok,
Pues te agradezco muchísimo tu presencia en este podcast. Creo que resulta muy interesante. Nos estás dejando como aprendizaje el decir, llámale como quieras, pero debe de existir siempre una planeación de recursos humanos. Nos está diciendo que no puede existir una planeación, sino básicamente nos está diciendo las escaleras se barren de arriba para abajo. Si no está involucrada la cabeza, el dueño y con un total apoyo a la gente de recursos humanos, esto no se va a poder. Si tú quieres que tener recursos humanos como un área aislada y como un área de servicio, pues vas a tener también esos mismos resultados, muy poquitos resultados, y puedes sacarle mucho más jugo si tienes una gran presencia de la gente de recursos humanos, sobre todo en estos grandes cambios, en estos grandes niveles en donde ahorita no hablamos mucho de la gran presencia que se requiere, sobre todo en estos nuevos modelos de sindicalismo moderno, en donde ahora ya los trabajadores son los que tienen que conocer perfectamente su contrato, votan ellos cada año su revisión y la ratifican. No es ya donde tú te arreglas con el líder y los otros se la tienen que tragar, sino que ahora ellos tienen que decidir si quieren seguir con este contrato, si fueron adecuadas las condiciones negociadas, en donde ahora ya hay mucho más transparencia, y el que haya más transparencia significa que tiene que haber también más involucramiento del área de recursos humanos, conociendo a la gente, sabiendo quiénes son los líderes, dónde están esos líderes y cómo ayudarlos a desarrollarse. ¿Algún mensaje final que nos quisieras decir, querido Bonnie? No, yo creo que nada más invitarlos a que vean y sientan que el Departamento de Recursos Humanos o Capital Humano siempre va a ser necesario en las organizaciones y siempre tendrá que participar desde arriba hacia abajo para el logro de los objetivos. Siempre Recursos Humanos ha sido un socio estratégico y seguirá siendo un socio estratégico mientras tengan gente en las organizaciones. Bueno, pues te agradecemos mucho y nos vemos en la próxima semana con otra entrevista interesante. Muchas gracias, querido Bonnie. No, gracias a ti. Un gusto saludarte.